Os voy a presentar, soy Sol Garre y profesora aquí en la RESAT y también investigadora, o lo intento cuando tengo tiempo, y llevo aquí la sección de internacionales. Entonces lo que vais a ver ahora son dos ponencias, una nacional pero muy casera, porque es de mi tierra, y además encima empezamos más o menos juntos, o yo lo recuerdo de cuando empecé yo a hacer teatro en Asturias, y otra de otra compañera, colega inglesa, Alisa Calab, que ahora os voy a introducir un poco, pues, dos perfiles muy distintos y dos temáticas distintas. La mesa se llama, bueno, Autoría 2, es sobre el tema de las autoras y cuál es su contribución. En el caso de Alicia, ella va a hablar más de un aspecto un poco controvertido en el entrenamiento del actor, o en las formas interculturales de entrenamiento del actor. Entrenamos juntas y ella ha aplicado toda la teoría feminista y su perspectiva de género en cómo ella incorporaba el entrenamiento físico y cómo se da y se imparte ese entrenamiento. Y en el caso de Antón Camaño, él va a hablar sobre la mujer en el teatro asturiano, con los comienzos, toda la historia, bueno, recorrido, una investigación que tengo muchas ganas de escuchar su ponencia. Muy bien, un poquito os voy a poner en antecedentes. Alicia estudió artes en el 2009, luego completó un doctorado en la Universidad de Exeter, y su tesis doctoral explora las posibilidades de crear una escritura performativa, dramática e incorporada en el cuerpo que de alguna manera documente la experiencia psicofísica que tiene el actor o el performer cuando entrena. Ella ha estado practicando un entrenamiento basado en las artes marciales y en la meditación desde el 2002, que envuelve el trabajo de Philip Tarini y de Sandra Reeves, que es una bailarina de la que hablará, y como todo su trabajo y su forma de escritura parten de estas dos formas de entrenamiento. Tiene un interés investigador en la práctica contemporánea del teatro basada en el cuerpo, en el entrenamiento y la actuación psicofísica, en las teorías de género y feministas y en la práctica performativa, en el entrenamiento del actor, la persona o persona performativa y las estrellas clásicas de Hollywood femenina y la documentación de la actuación. Actualmente desarrolla una serie de proyectos que se enfocan en el análisis de género de estas prácticas y de los discursos que se mueven alrededor de estos entrenamientos psicofísicos, con un particular interés en aquellos actos y discursos que están enraizados en el placer y en la amabilidad. Esta es Alicia y luego hablaré un poquito de Antón. Entonces, welcome Alicia, welcome to Spain and to RESAT. So, let me see my Spanish translation. Right, we can. You have the voice, Alicia. Yes. Gracias por invitarme a dar esta plática y gracias a Sol por su fantástica traducción. Gracias. In the program notes accompanying Odeon Theatre's 2011 performance, The Chronic Life, performer Roberta Carreri outlines how, in the rehearsal process, director Eugenio Barber chains actor Jan Fersleff to his electric guitar. En las notas al programa que acompañaba la función La vida crónica del Teatro del Odín en 2011, la actriz Roberta Carreri explica cómo en el proceso de ensayos el director Eugenio Barba encadena a Jan Fersleff a su guitarra eléctrica. His character is now a rock musician. In one scene, Eugenio asks Jan to fall onto his back with the electric guitar on top of him. Not once, not twice,
not even 3 times, but repeatedly. I shudder. Su personaje ahora es un músico de rock. En una escena, Eugenio le pide a Jan que caiga sobre su espalda con la guitarra eléctrica encima de él, no 1, ni 2, ni 3 veces, sino repetidamente. Me estremezco. Jan is in his 60s and doesn't have any training as a clown or stuntman. He is a musician. In an effort to protect his instrument, he ends up tearing a muscle, and the pain stays with him throughout the rehearsal period, constantly limiting his possibilities. Jan tiene más de 60 años y no tiene ningún entrenamiento como payaso o doble. Él es un músico. En un esfuerzo por proteger su instrumento, se termina rasgando un músculo y durante todo el periodo de ensayos el dolor permanece, limitando constantemente sus posibilidades. But he carries on, like me, like the others, because we can't help it. Others have left, but we have stayed, embracing our destiny. Pero él continúa. Me gusta, como los demás, porque no podemos evitarlo. Otros se han ido, pero nosotros nos hemos quedado, abrazando nuestro destino. Cierro comillas de Roberta Carrera. This unquestioning acceptance of this process of pain and enduring through induced injury as mysterious, inevitable destiny removes the possibility of choice and enables an omnipotent positioning of the director. Esta aceptación incuestionable de este proceso de dolor y perdurable a través de la lesión inducida como destino misterioso e inevitable elimina la posibilidad de elección y permite un posicionamiento omnipotente del director. Equally unquestioned is the apparent actualization of what performer trainer Jerzy Grotowski once outlined as the sadistic component in the director, who must make persistent demands on the actor to a much greater extent than in normal theatre, urging him on to ever-increasing efforts that are painful to him. Igualmente incuestionable es la aparente actualización de lo que Jerzy Grotowski describió una vez como el componente sádico en el director, quien, comillas, debe hacer demandas persistentes sobre el actor, en mayor medida que en el teatro normal, instándolo a cada vez mayores esfuerzos que le duelan. That masochistic valuing of forcefully pushing points to the troubling and often gendered fetishization of pain and suffering in the rehearsal and training space. Esa valoración masoquista de empujar con fuerza apunta a la perturbadora y a menudo una cuestión de género, fetichización del dolor y el sufrimiento en el espacio de ensayos y en el entrenamiento. It's worth pointing here to the well-known severity of other cross-cultural performer trainers like Tadashi Suzuki, which, as Paul Elaine highlights, can be seen to stem from Suzuki's positioning of himself as strict father to his company family, in line with the tradition of the Asian patriarchal master within a patrilineal mode. Tiene sentido señalar aquí la conocida severidad de otros entrenadores de actores interculturales, como Tadashi Suzuki. Severidad que, como destaca Paul Elaine, se puede ver como resultado del posicionamiento de Suzuki como padre estricto de su compañía familia, en línea con la tradición del maestro patriarcal asiático dentro de un modelo patrilineal. Similarly, Elaine highlights the influence of such traditions on the Western-based performer trainers who shaped themselves as an Oriental-style master. That contextualization, though, doesn't quite counterbalance what Elaine describes as Suzuki's sometimes even abusive treatment of performers. De manera similar, Elaine resalta la influencia de tales tradiciones en los entrenadores de artistas occidentales que se configuran como maestros de estilo oriental. Sin embargo, esa contextualización no contradice lo que Elaine describe como
el tratamiento incluso abusivo, a veces de Suzuki, hacia los artistas. It's worth returning here to Rustam Baruch's criticisms in his 1993 work, Theatre and the World, where he lambastes the way in which the introversion displayed by the Odeon Theatret actors has deepened to such an extent that they seem to flagellate themselves in performance, almost like Christian martyrs. Podemos citar aquí a Rustom Barucha y su obra de 1993, El teatro y el mundo, donde critica la forma en que la introversión mostrada por los actores del Odín llega a tal profundidad que hasta parecen flagelarse en la actuación casi como mártires cristianos. Barucha attributes such macho and ascetic masochism to what he views as harsh training processes, which focus on the scouring away of previous habits and the redisciplining of their bodies. He pinpoints how these processes are facilitated by Eugenio Barber and articulated through Barber's violent vocabulary, which describes such bodily reconditioning as killing and colonization. Barucha atribuye tal masoquismo machista y ascético a lo que él considera como severos procesos de entrenamiento que se centran en la eliminación de hábitos previos y la redisciplinización de sus cuerpos. Señala cómo Eugenio Barba alimenta y articula estos procesos a través de un vocabulario, entre comillas, violento, que describe tales recondicionamientos corporales como matar y colonizar. 25 years later, such violence and pain arguably still reflects the discourses used to carry out, articulate, and disseminate the work of a number of key intercultural pre-performance practices. Such discourses can be creative and pragmatically useful in the training space, enabling the actor to surpass their perceived physical and mental limitations, produce healthy, malleable tension, and provoke an imaginative response in the actor. 25 años más tarde, tal violencia y dolor podría decirse que aún se refleja en los discursos que articulan y difunden el trabajo en una serie de prácticas claves del entrenamiento intercultural preperformativo. Tales discursos pueden ser creativos y pragmáticamente útiles en el espacio de entrenamiento, permitiendo al actor, entre comillas, superar sus limitaciones físicas y mentales percibidas, producir una tensión maleable saludable y provocar una respuesta imaginativa en el actor. And yet, I would argue that use of these lexical and embodied discourses by practitioners or participants in and around intercultural performer training contexts can easily dissolve into an enshrinement of these discourses, leading to self-indulgent and highly problematic fetishization of pain and cruelty, and a reverence towards such means as the only way in which to achieve results. This positions the actor within a macho, mythic, romanticized tradition of the artist as needing to suffer. Y sin embargo, yo argumentaría que el uso de estos discursos léxicos que encarnan los que entrenan, comparten o rodean estos contextos interculturales de formación de actores puede llegar a disolverse fácilmente en la sacralización de los mismos, lo que lleva a una fetichización autoindulgente y altamente problemática del dolor y la crueldad, y una reverencia hacia la utilización de tales medios como única manera de lograr resultados. Esto posiciona al actor dentro de una tradición mítica, romántica, machista, del artista que necesita sufrir. Drawing upon empirical experience of Philip Zerilli and Sandra Reeves' performer trainings, this paper will argue that these practitioners and practices
offer radical modes of repositioning these traditional power and pain-based discourses. A partir de la experiencia empírica del entrenamiento actoral con Philip Zarilli y con Sandra Reeve, este artículo argumentará que tanto ellos como sus prácticas ofrecen modos radicales de reposicionamiento de estos discursos tradicionales basados en el poder y el dolor. Working in fruitful dialogue with Elaine Sixou's gender-based theorization of embodied pleasure and generosity, this paper will explore a few of the often hidden, ignored, and underprivileged discourses of joy, kindness, and care within, surrounding, and enabling these cross-cultural practices and their creation. Trabajando en fructífero diálogo con la teoría de género del placer corporal y la generosidad de Elaine Sixou, esta comunicación explorará algunos de los discursos a menudo ocultos, ignorados y desfavorecidos de alegría, bondad y cuidados que no solo están dentro, sino alrededor y que permiten estas prácticas transculturales y su creación. Through exploration of alternative modes of dissemination, deployment of affirmative discourse, and emphasis on dialogic, loving relationships, this presentation will demonstrate how we might fruitfully reposition the emphasis away from violence and pain in the cross-cultural performer training space, especially where that pain can stem from and serve to enhance problematic and disruptive gendered habits and tendencies brought by participants to the space. Esta presentación demostrará cómo, a través de la exploración de modos alternativos de difusión, el despliegue de un discurso afirmativo y un énfasis en las relaciones amorosas dialógicas, podemos reposicionar de manera fructífera el énfasis lejos de la violencia y el dolor en el espacio del entrenamiento transcultural, especialmente donde tal énfasis puede surgir de hábitos problemáticos y servir para aumentar tendencias de género disruptivas que traen los participantes al espacio. Such fruitfully repositioning through a foregoing of discursive violence can be traced within Philip Zarilli's performer training, which is based upon yoga, Tai Chi Chuan, and the Indian martial art Kalari Payat. In his translation of the disciplines, Zarilli focuses on inclusivity and accessibility for people of different abilities with adult bodies. Podemos rastrear tal fructífero reposicionamiento en el abandono de la violencia discursiva dentro del entrenamiento del artista Philip Zarilli, basado en el yoga, Tai Chi Chuan y el arte marcial indio Kalaripayattu. En su traducción, entre comillas, de estas disciplinas, Zarilli se centra en la inclusión y el acceso de personas con diferentes capacidades y cuerpos adultos. This emphasis is, he says, a political and ideological decision stemming from his liberal politics, but is positioned as one choice or decision rather than the right approach to the training. Este énfasis es, dice, una decisión política e ideológica derivada de su política liberal, pero se posiciona como opción o decisión, más que como enfoque correcto para la capacitación del adulto. In contrast to Grotowski's emphasis upon the need for the actor to push beyond their perceived limits, whenever commencing the teaching of more complex forms, Zarilli frequently states, "Don't worry about how high it goes, and don't overstretch. Very important that you're just doing this modestly." He accompanies such statements with demonstrations of half or high as opposed to low and deep formations of postures, with reference to what his own can no longer do. En contraste con el énfasis de Grotowski sobre la necesidad del actor de ir más allá de sus límites percibidos, Zarilli, cada vez que comienza la enseñanza de formas físicas complejas, afirma con frecuencia: no te preocupes por lo alto que va y no estires demasiado, es muy importante que hagas esto con modestia. Acompaña tales afirmaciones con la demostración de cómo se forman las posturas a un nivel medio o elevado,
en oposición a uno bajo y profundo, haciendo referencia a lo que su propio cuerpo ya no puede hacer. Moreover, when working with the first Calipite weapon, the staff, the participant is instructed not to hit out at the staff held by Zarili, but rather to release energy through their staff and to match the rhythm and impulses set by and in relationship with Zarili so that they can meet the stick. Además, cuando se trabaja con el primer arma en Kalaripayattu, que es el palo largo o la vara, se instruye al participante para que no golpee la vara que tiene Zarili, sino que libere su energía a través del palo y que la haga coincidir con el ritmo y los impulsos establecidos por y en relación al propio Zarili, para que puedan encontrarse con el palo. Through these instructions, the exercise is moved away from a framework of masculine aggression or pushing, thus directly tackling a frequent male, competitive, culturally conditioned tendency in the training to physically attack the exercises and to fight to force the exercises into their body into the forms. Such aggression leads to entrapment with intention and injury and an inability to release their body into the forms and develop an internal connection to their actions. A través de estas instrucciones, el ejercicio se aleja de un marco de agresión o sobreesfuerzo masculino, abordando de forma directa una tendencia competitiva masculina frecuente en el entrenamiento cuando tratan de atacar físicamente a los ejercicios y luchar para forzar los ejercicios dentro de su cuerpo o su cuerpo dentro de las formas. Tal agresión conduce a la trampa de la tensión y la lesión y la incapacidad de liberar su cuerpo en las formas y desarrollar una conexión interna a sus acciones. Yet, Zarili's discourses of dissemination also enable the participant with pacifist tendencies to trust this context and structure, and so, Zarili says, give oneself permission to release and discover more about the form and oneself and the other within it. Así, los discursos con los que Zarili difunde el entrenamiento también permiten a la persona con tendencias pacifistas confiar en este contexto y estructura, y con ello autorizarse a liberar y descubrir más cuestiones sobre la forma y sobre uno mismo y el otro dentro de ella. This repositioning of the staff work as pleasurable discovery echoes performer trainers Sandra Reeves' unusual emphasis on the positive potential of the body and its strengths, as opposed to its weaknesses, focusing on engaging with what the individual's body has to offer, rather than what it needs to lose through a violent denuding, or how it has to fight or be fought. Este reposicionamiento de la lucha con palos como un descubrimiento placentero tiene su eco en el entrenamiento de Sandra Reeves y su poco común énfasis en lo positivo y las fortalezas del potencial del cuerpo, en oposición a sus debilidades, centrando su implicación en aquello que el cuerpo del individuo puede ofrecer, en lugar de en aquello que necesita perder a través de un desnudo violento o en cómo se tiene que luchar o combatir esto. Inspired by Javanese movement artists who practice Suryodharma's practice, Reeve highlights that such focus on the mover's potential demands a dynamic, creative, responsive approach on the part of the facilitator or guide, and cultivates an atmosphere and attitude of loving kindness. Reeve se inspira en el artista de movimiento Suprapto Suryodharma de la isla de Java, destacando que ese enfoque en el potencial de quien se mueve exige un enfoque dinámico, creativo y receptivo por parte del facilitador o guía, y cultiva una atmósfera y actitud de bondad amorosa. Using direct instruction, music, noise, action, gesture, and simple tasks, Reeve guides participants through non-stylized movement stemming from their individual bodies, concerns, emotions, memories, and dreams in her practice, Move into Life.
whilst displaying the influences of Grotowski, Theravada Buddhist mindfulness practice, and Reeves' background as a shiatsu practitioner and as a dance movement psychotherapist. Her practice is particularly centered around Reeves' 27 years of studying with Suryodharma and his methods of guiding non-stylized movement through movement. Reeves usa instrucciones directas, música, ruido, acción, gestos y tareas simples para guiar a los participantes a través de un movimiento no estilizado que proviene de sus cuerpos individuales, inquietudes, emociones, recuerdos y sueños. Esta práctica, Move into Life, del movimiento a la vida, se centra particularmente en los 27 años de estudios de Reeves con Suryodharma y sus métodos para guiar a través del movimiento un movimiento no estilizado. Pero también muestra las influencias de Grotowski, la práctica de mindfulness budista de Theravada y los antecedentes de la propia Reeves como practicante de shiatsu y como psicoterapeuta de movimiento de danza. Operating within indoor and particularly rural outdoor environments, this guidance serves to bring participants to a consciousness of their movement habits and an ability to move beyond those habits. La práctica en entornos interiores y en particular en entornos rurales al aire libre sirve para que los participantes tomen conciencia de sus hábitos de movimiento y la capacidad de ir más allá de esos hábitos. When guiding participants, Reeves will very frequently respond to the individual's movement with, good, right, good. Similarly, when working with a participant during a partner exercise, Zerilli will balance reminders to a participant not to do and to remove certain things by drawing out their movement with recognitions of rightness. That's it. That's much better. Okay. Al guiar a los participantes, Reeves responde muy frecuentemente al movimiento del individuo con un bien, correcto, bien. De manera similar, cuando trabaja en parejas durante un ejercicio, Zerilli compensa sus observaciones al participante de que no haga o elimine ciertas cosas con un reconocimiento de sus movimientos cuando son correctos. Eso es, por ahí está mucho mejor, muy bien. Yet, whilst Zerilli's form-based practice necessitates a degree of consideration of what is technically less correct, Reeves will very rarely say that something is incorrect or wrong, or tell a participant don't or no. These resulting affirmative discourses stemming from Reeves' practice enable the participant's body to expand, open up, and evolve, rather than tense and constrict through correction, chastisement, and restriction. Toda práctica basada en la forma, como es la de Zerilli, requiere un grado de consideración de aquello que técnicamente es menos correcto. Sin embargo, muy pocas veces Reeves dirá que algo es incorrecto o está mal, ni le dirá al participante no hagas o no. Los discursos afirmativos que derivan de la práctica de Reeves permiten al cuerpo expandirse, abrirse y evolucionar, en lugar de tensarse y contraerse a través de la corrección, el castigo y la restricción. Mirroring Reeves' move into life ethos, that the reality of life is that all things are moving all the time, all things are changing all the time. This affirmative discourse is situated within perpetual process and motion without prohibition. This echoes Sixu's portrayal of the blissful subversive feminine economy, which is accessible by both male and female, but reflects the female capacity for multiple orgasm. This economy is based upon a giving, expending, dispensing of pleasure without concern about ends or closure. Este discurso afirmativo de la perpetuidad del proceso y el movimiento sin prohibición refleja el ethos de Move to Life de Reeves, que la realidad de la vida es que todas las cosas se mueven todo el tiempo, todas las cosas están cambiando todo el tiempo. Y también se hace eco de la representación de Sixus de la economía femenina dichosa y subversiva, a la que pueden acceder tanto hombres como mujeres,
pero que alude a la capacidad femenina para el orgasmo múltiple. Esta economía se basa en dar, invertir y dispensar placer sin preocuparse por los fines